Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y en el día de hoy vamos a elaborar una crema hidratante y reparadora de manos, una versión más ligera y otra más espesa para que te atrevas a experimentar con las emulsiones. Observa las texturas y aunque a simple vista pareciera que son iguales, la verdad es que no, se sienten muy distintos en la piel y también te permiten utilizar diferentes tipos de envases. Para elaborar esta crema utilizaremos los mismos ingredientes en distintas proporciones. Por cada 100 gramos vas a necesitar agua destilada, glicerina líquida vegetal, pantenol, aceite de almendras, aceite de oliva, manteca de karité, oliven meal, alcohol cetoestearílico, vitamina E, esencia aromática y conservante en las cantidades que te dejo escritas allí. En la mesa de trabajo tengo todos los ingredientes, muchos de ellos ya están pesados. Los emulsionantes, la manteca de karité, los aceites vegetales están en el vaso de precipitado. También he pesado el pantenol y el agua destilada. Tengo allí la glicerina vegetal, el resto de ingredientes y el envase que vamos a utilizar para colocar la crema preparada. Comencemos preparando la fase oleosa. Sobre los aceites vegetales añade el oliven meal, el alcohol cetoestearílico y la manteca de karité. Este recipiente lo llevaremos al baño de María hasta fundir los ingredientes sólidos. Preparemos rápidamente la fase acuosa. Sobre el agua destilada que pesé previamente, pesa la glicerina vegetal. Este recipiente también lo llevaremos al baño de María para calentar la fase acuosa. Añade el pantenol. En este caso, la presentación que tengo es un gel bastante viscoso que necesito disolver. Una vez que los dos recipientes han alcanzado una temperatura entre 60 y 70 grados y la fase oleosa está completamente derretida, vamos a emulsionar. Vierte la fase acuosa sobre la fase oleosa y comienza a batir. Este proceso va a tardar algunos minutos. Así se ve la textura de la emulsión luego de unos minutos de batido. Y aquí ya está lista para continuar con el resto de ingredientes. Colocaré el recipiente en la balanza y pesaré la esencia aromática. También vamos a añadir la vitamina E. Mezclamos para incorporar estos ingredientes y vamos a medir el pH de la emulsión. Toma una tira medidora de pH, imprégnala con la crema, retira el exceso, espera unos segundos y compara con la escala. Tenemos un pH alrededor de 6. Voy a agregar unas gotas de la solución de ácido cítrico al 20% que tengo preparada. He utilizado 5 gotas. Esto puede variar según el ácido que utilices y la concentración que tenga. Cuidado con eso. Mezclo para integrarlo y mido el pH nuevamente. He logrado ajustar el pH a 5. Ahora vamos a añadir el conservante. No puedes olvidar este paso. Coloca el recipiente en la balanza nuevamente y pesa el conservante. Mezcla para que lo integres y ya la emulsión está lista para envasar. Yo he utilizado este envase de goma que me gusta muchísimo porque al ser espesa me facilita la extracción de la crema. Sacudo un poco el envase para eliminar el aire y aquí está lista la emulsión. Ya podemos utilizarla. Vamos a hacer una prueba. Se absorbe rápidamente y te deja la piel suave e hidratada. Si quieres hacer la fórmula más fluida, acá te dejo las cantidades por cada 100 gramos de la emulsión.
Y así se ve la versión más fluida mientras la estoy preparando. Nótese que está mucho más ligera. Espesará un poco más después de elaborada, pero sin embargo seguirá teniendo una textura mucho más suave que la versión anterior. No necesité apoyarme con la espátula para verterla en el recipiente. Y así se ve la versión fluida ya envasada. Te dejará la piel suave e hidratada también, y es tu turno de elaborar esta crema y de contarme tu experiencia. Si has llegado hasta aquí, suscríbete a mi canal, déjame un like, comparte este contenido y nos vemos pronto en un nuevo video.